ahí, no solamente como periodista. Antes lo voy a saludar. Querido Chino, ¿cómo te va? Hola Mario, qué gusto saludarte. Pues un honor estar contigo en tu programa. Un abrazo a tu audiencia. Bien, ¿cómo estás viendo la situación? Voy a hablar con el periodista primero. Bueno, mira, como periodista y con la posibilidad de contactarme con mucha gente en las calles, siento que hay angustia en la población, Mario. Incertidumbre, preocupación, ¿no? Estrés colectivo, bronca acumulada porque el gobernante o los gobernantes a quienes ha elegido, aunque no haya votado por ellos, pero tienen la obligación de resolver los problemas de los ciudadanos. Y en estos días últimamente, en los últimos días que han asumido posición o han expresado o han dado algo de información desde yacimientos petrolíferos fiscales y el propio presidente, en realidad lo que han comunicado, Mario, es pues que no tienen la capacidad de resolver los problemas. En ese sentido, si tú analizas, Mario, cuáles son las causas y la gente que nos está escuchando también, creo que el presidente está pensando más en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Está pensando en su bienestar, ¿no? Así haga mal a la colectividad, es decir, está pensando en su candidatura. Entonces, todas las decisiones que asuma va en función de cuidar su imagen, va en función de que la gente, por ejemplo, no desportillar la posibilidad de tener una buena votación en las elecciones, no asumir medidas estructurales para no perder votos, en caso de que empiece, por ejemplo, a asumir medidas de cesar las empresas deficitarias, entonces va a empezar a perder los votos de los funcionarios. En ese sentido, Mario, pienso que el presidente debería asumir una decisión contundente de renunciar a su candidatura y pensar en la gente, dejar de pensar en él y pensar en la gente, porque ese hecho de pensar en su candidatura está generando estas decisiones que en realidad no resuelven el problema. Y creo que es momento de que el presidente pueda actuar en ese sentido, al menos en los últimos meses de su gobierno, para resolver o paliar en cierto modo la crisis de combustible. Ah, bien, Andrés, lo que pasa es que te pedí tu opinión en el marco del periodismo, pero es difícil, a estas alturas lo veo muy, muy difícil desprenderse uno de esa supuesta objetividad que tú sabes tiene tantos bemoles. En todo caso, debo ir a un pequeño corte, por favor, luego los mensajes y ya te voy a empezar a hacer algunas preguntas en torno a esa nueva imagen que tengo de el Andrés Gómez Vela, periodista, abogado. Le tengo una nueva imagen luego de algunas publicaciones que he visto. Dame un minutito nada más. Formado con Radio. Sabores Cascada, los sabores que más disfrutas. Ahora con nueva imagen: mandarina, durazno, papaya, lima limón, fresoda, guaraná, piña y pomeloneus. Sabores Cascada, con nuevas etiquetas, pero los mismos sabores. La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos en el Café de la Mañana. Este mensaje es muy importante. Atención, Ciudad del Alto, Ciudad de La Paz, gran campaña de eliminación de varices. Sufre calambres, retención de líquidos, quemazón en la planta de los pies, piernas cansadas luego de un día de trabajo. No sufra más. La consulta para que usted salga de toda duda si de pronto es varices o no es varices es solamente 10 bolivianos si usted va en campaña. El costo del tratamiento es variable entre cada paciente si hace el tratamiento, pero
por la campaña tendrá un 50% de descuento. Los esperamos, estamos en campaña el día de hoy. Por favor, es muy importante que acuda a esta cita en Semerizal. Estamos en el Hospital de Villa Dolores, esto queda en Avenida Arica, número 830, esquina Demetrio Moscoso, zona Villa Dolores. Hoy estamos en campaña. La campaña dura hoy 14 y mañana 15. Vamos a atender hoy de 8 a 5 de la tarde y mañana atendemos hasta el mediodía. Para mayor información o consultas, usted debe contactarse al 67 55 89 42. 8 de la mañana, 54 minutos. Les voy a dar algunos nombres de periodistas que, estando en ejercicio de su profesión, decidieron por la política. La recuerdo, trabajó con ella en PAT, a Cristina Corrales, que nos dejó la Criscor. Fue candidata y fue concejal, fue presidente del Consejo Municipal. Estoy recordando a Mendoza, haciendo apellidos. Estoy recordando a Gary Áñez, a Lupe Andrade, que fue también alcaldesa y que fue directora de Última Hora. La estoy recordando a la Dunchen, famosa María René Dunchen, que fue candidata a la vicepresidencia con el Tuto, a Vilma Lanoca, que fue periodista en ATV, la recuerdo, y ahora es concejala. Los recuerdo a Rodolfo Galvez, y quizás los íconos fueron la Criscor fue un ícono, Carlos Palenque fue un ícono, pero el que llegó fue Carlos Mesa. Tantos años de periodismo, como 30 años, llegó a la presidencia. Ahora tengo que preguntarle esto a Andrés Gómez Vela. Chino, he escuchado tu nombre en varias proclamaciones. ¿Vas a acercarte? Mario, es una posibilidad. Por ahora es una posibilidad y bueno, tengo que señalar que conmigo hay un equipo de gente muy influyente, de intelectuales muy respetados y que han contribuido al país desde diferentes áreas. Y digo que por ahora es una posibilidad y puede que se realice o no. En esa perspectiva dependerá mucho de factores que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, el contexto, también la sigla, porque ponerse a competir sin sigla es como tú quieres ser piloto de una competencia automovilística y no tienes el coche. Entonces, esos factores estamos analizando constantemente y a ese equipo que se ha conformado, Mario, pues obviamente hay algo que a mí como persona me sorprendió y me honró mucho, que sectores populares no hayan mencionado y hayan propuesto mi nombre. ¿Ya? En esa perspectiva, reitero, es una posibilidad. Ajá. Bien, siempre hay la posibilidad de todo. Nunca hay que decir, nunca digas nunca jamás, nos enseñó Ian Fleming a través de James Bond. Sin embargo, ¿cuánto te entusiasma a ti? Me has dicho, no lo había pensado, me honra, pero ¿cuánto te entusiasta en este contexto? Porque ya lo he dicho, eres periodista de años, no sé qué has hecho en Derecho, eres abogado, pero te conozco, todos te conocemos de periodista. ¿Cuánto te entusiasma la idea? Mario, para responderte esa pregunta voy a hacer una pequeña descripción de cómo llegó la idea de proponerme. Bueno, a mí me invitaron, por ejemplo, los compañeros de ADEPCOCA, me pidieron hacer un análisis de coyuntura. ¿Por qué? Porque se sentían un poco en la incertidumbre y algo desorientados de qué es lo que iba a pasar en las elecciones de agosto. Con esa misma idea me invitaron a diferentes grupos en el Alto. Y cuando empezábamos a analizar entre las personas que estaban en la reunión, porque a mí me gusta interactuar cuando hago este tipo de trabajo, entonces surgieron ideas de este tipo, ¿no? Dijeron, bueno, tenemos dos opciones en este momento, a partir de la gente que participaba. La primera opción es votar por los que fracasaron en la década del 90, principios del siglo XXI, y ese pasado que
causó que llegue el MAS. Porque si lo hubieran hecho bien, el MAS no hubiera llegado jamás al poder. Estamos entre volver a ese pasado o algo peor, volver al pasado reciente o ratificar ese pasado reciente que ha hundido el país. Entonces nos sentimos como que estamos entre dos opciones que no son convenientes para nosotros. En ese tipo de circunstancias surgieron estas ideas, pues tenemos que construir una nueva alternativa. Y de pronto aparecieron las voces de, mira, tú tienes que estar al frente, tú tienes que conducir esa posibilidad de la tercera alternativa. ¿Qué decirles? Decirles, no quiero. Entonces mi respuesta en un primer momento, porque fueron varias reuniones, mi respuesta en un primer momento fue sorprenderme y decir, bueno, me han invitado a ustedes para hacer análisis de coyuntura, no para hacerme estas propuestas. Después, en una próxima reunión, ya acordamos en que hay que trazar un proyecto, al menos para tener incidencia, ¿no?, de aquí en adelante en las elecciones nacionales y en las elecciones subnacionales. Y respecto a la pregunta, me entusiasma compartir con ellos conocimientos, compartir lo que yo he tenido la posibilidad de formarme y por supuesto me entusiasma contribuir, ¿no?, en las decisiones públicas del país, aportar ideas que pueden resolver o ayudar a resolver los problemas que en este momento afectan al país. Mira, acabo de escuchar esta posición tuya sobre este presente actual y el pasado que no quieres repetir. Te iba a preguntar, en esa vieja determinación de la Revolución Francesa, en plena Revolución, donde los partidarios de Luis XVI se pusieron a la derecha y los que apoyaban a la Revolución a la izquierda, te iba a preguntar esa vieja dicotomía entre derechas y izquierdas, pero está claro. Creo que adivino la intención de que quieres situarte en un justo medio, no en ese, como dirían los venianos, en ese culipandeo que suele ser muy pernicioso, pero te ubico en una situación, digamos, de no irte a los extremos, ¿es correcto? Mario, supongo que recuerdas a Ludwig Wittgenstein, ¿no? Que tiene una frase que a mí me guió durante mucho tiempo, que es, ¿no?, los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Si solamente tú conoces izquierda-derecha, te vas a polarizar. Pero si lees el pensamiento filosófico, la filosofía política y la variedad que hay dentro de esos dos extremos, obviamente que vas a poder encontrar muchas posibilidades de hacer política. Me explico mejor. Ninguna persona, Mario, es totalmente buena ni mala. Sabes muy bien eso, ¿no? Y la neurociencia ha descubierto muchos más datos respecto a eso. ¿Cómo influye en la política? Ningún gobierno es totalmente de derecha ni de izquierda, ¿no? Mira China, no. Mira los gobiernos mira las medidas que han asumido en la crisis de 2008 en Estados Unidos. Yo creo que en este tiempo es momento de ser muy pragmáticos. Algunas medidas tendrán que ser en función, ¿no?, del libre mercado y otras medidas tendrán que asumirse en función de los más vulnerables, porque no podemos perder el sentido de empatía, nuestra condición humana de colaborarnos. Porque tú varias veces has citado, por ejemplo, te he escuchado en los programas a Yuval Noah Harari, él, Platón, Aristóteles, ¿no?, los clásicos, después los pensadores de la Edad Media, han descubierto que si los seres humanos hemos llegado al lugar donde estamos es porque tenemos el sentido de empatía y de colaborarnos. Yo creo que en ese marco es lo que vamos a actuar en este proyecto. Claro que sí, me has hecho recuerdo a Ludwig Wittgenstein, que un nombrecito que se había buscado, que era filósofo, era lingüista, era tantas cosas, sobre todo era matemático. Y en ese contexto, pues su lógica matemática te llevó a lo que estás planteando en este instante. Pero dime,
¿Qué rato vas a tomar una decisión? Te había dicho, Mario, ojo, que hay un equipo junto a mi persona. Hay un equipo de intelectuales reconocidos, de gente que ha aportado al país en diferentes circunstancias, ¿no? De gente muy respetada, y entre todas esas personas vamos a analizar junto con los sectores que obviamente han propuesto mi nombre, ¿no? ¿Para qué? Para ver las posibilidades reales, porque, ojo, el armazón de la sabiduría es no fiarse a la ligera, ¿no? Tendremos que ir con pies de plomo en cada decisión. Y se ha conformado este equipo de manera espontánea, donde hay estrategas de comunicación política, es porque, bueno, pues hay una clara intención de incidir en el proceso político de nuestro país. Eso lo veremos, supongo que antes de que lleguen los plazos en el calendario electoral, pero yo creo que en las próximas 2 semanas o algo más ya tendremos una decisión clara, Mario. Querido Chino, la política es un camino sin retorno. Claro, al principio de este diálogo te mencioné a varios periodistas que han entrado a la política y que han vuelto de la política al periodismo. Pero ¿tú crees debería en alguna circunstancia el camino de la política sería un camino sin retorno? Sí, antes de responder a tu pregunta, Mario, te has olvidado de grandes periodistas que han sido políticos como Winston Churchill, ¿no? Fue corresponsal de guerra. Incluso Marx fue periodista, ¿no? Y muchas personas, incluso Mujica en Uruguay, muchos políticos han hecho periodismo antes de ingresar a la política. ¿Por qué? Porque el instrumento, la herramienta de la política es la palabra. Y los periodistas generalmente pues administramos bien el uso de la palabra. Eh, Creo que el periodismo, digamos, en la función del periodismo político, llamémosle así, puede considerarse como una ida sin retorno. Pero el periodismo solamente tiene esas aristas, ¿no? Un periodista puede contar historias de la humanidad, de las personas, puede hacer visible a los invisibles, puede hacer un análisis sobre datos, ¿no? De tal modo que las evidencias, pues, muestren contundencia en su trabajo. Yo creo que el método periodístico es fundamental para tener credibilidad. Lo peor que puede haber es que una persona se considere periodista y a la vez, por ejemplo, sea funcionario, ¿no? Que reclame imparcialidad y que a la vez esté defendiendo los intereses de un político, ¿no? Eso sí es peligroso, y esa ida sí no tiene retorno, porque pierdes un bien intangible que tiene el periodista, la credibilidad. Ah, mira cuántos se habrán sentido aludidos con lo último que has dicho, querido Chino. Bien, te conozco hace tantos años, gran periodista, ya te he dicho, no te he seguido mucho como abogado, gran jugador de fútbol, la más baja que le pegabas a la gente era en la nuca. No, todo bien, querido Chino. Siempre estará abierta la puerta de este programa para ti. Un abrazo muy grande, querido. ¿Eh? Muchas gracias, Mario. Gracias por el espacio. Te mando un abrazo enorme, un saludo a todos. Bien, ahí está Andrés Gómez Vela, periodista en muchos medios. Ahora está de catedrático, entiendo, y lo han propuesto para ser candidato a la presidencia. Debe tener su cosita, ¿no? A mí nunca me han propuesto nada.